Buenas tardes amigos, este es mi segundo video del día de hoy. Mi nombre es Fran Montañez. En este momento me dispongo a hablar sobre un tema muy importante. Si usted va al libro de los mediums, el libro de los espíritus, en la introducción, en el capítulo 1, no en el capítulo 1, en la introducción, usted va a la sección número 6. La sección número 6, donde ahí se habla de los puntos culminantes que Allan Kardec definió de lo que es el espiritismo. Ahí podemos tener una información muy valiosa para los que están empezando a estudiar y a conocer del espiritismo en el libro de los espíritus. O sea que debe no solamente leer el contenido de todo el libro, sino en la introducción hay una parte esencial de casi 100 páginas que usted debe leer antes de empezar a leer el libro de los espíritus. En la sección 6 del libro de los espíritus, tengo la 2, tengo la, vamos a ver por aquí, la 10, la 6 es bien importante. Yo quiero que ustedes la lean conmigo, porque tenemos ahí una introducción a lo que es el espiritismo y los espíritus de una manera muy linda. La 6, que habla de los espíritus. Hay un artículo publicado, voy a dedicar unos 20 minutos a este artículo, que está publicado en mi blogspot. Y dice, estos son los puntos más culminantes dijeron los espíritus, más culminantes de la doctrina espírita que nos han sido transmitidos, dijeron los espíritus. Allan Kardec. O sea, Kardec dice, estos puntos son los más importantes que los espíritus nos han transmitido en la introducción del libro de los espíritus. Así dijeron los espíritus en la introducción del libro de los espíritus, la sección sexta, la 6. Y dice así, aquí en este artículo se mencionan puntos importantes en los temas del espiritismo y se da una visión amplia de los espíritus, Dios y sus intenciones para la humanidad. Nótese que los espíritus dijeron que los espíritus siempre reencarnan en la especie humana. ¿Qué es eso? Eso es importante. Porque está diciendo que los espíritus dicen que no encarnan los espíritus en animales ni en plantas, sino en la especie humana. Y define como la especie humana todos los seres que tienen raciocinio, no solamente en la Tierra, sino en todo el universo. Porque los espíritus pueden encarnar en cualquier cuerpo, en cualquier lugar, en cualquier esfera, en cuerpos que son de esa esfera. Entonces, cuando llegan por ahí los extraterrestres, nosotros decimos, que esos son extraterrestres, nos quieren matar. Ellos son espíritus encarnados en cuerpos como tú y yo estamos encarnados en los cuerpos de los seres humanos. Entonces, yo lo que quiero con esto es abrir el entendimiento de que no podemos ser hostiles hacia esos espíritus que vienen como extraterrestres. Tenemos que estar disponibles a que nuestra mente no tenga miedo y que cuando te aparezca un extraterrestre tú no salgas corriendo, sacas un bate y lo mates, porque eso es una estupidez, una ignorancia espiritual. Esos espíritus hay que abrirle nuestro corazón y nuestra mente y explicarles que ellos tú no le vas a hacer daño y que tú pretendes que no te hagan daño a ti, porque si fuera así en la tierra, los seres humanos, cada vez que aparece alguien que no es del país, lo atacarían, lo matarían a palos. Entonces yo quiero que esto se entienda, que esto es profundo. Tenemos una eminencia en el país de Argentina en este momento, que se llama el doctor Oscar Ponce. Siempre se me olvida tu segundo nombre, amigo, Oscar Mario Ponce. Y ellos están en la Argentina y él es un ufólogo muy reconocido
no solamente en Argentina, en el mundo entero, y ahora está a cargo del legado que dejó la Cerda, que me parece que se llamaba el señor, que es una eminencia en ese tema en el mundo entero. Yo le dije a él en estos días, le dije, mira, te voy a decir una cosa, no es casualidad que tú y yo nos hayamos encontrado desde el año 2014. Y él tenía un poquito temor de venir en mis temas a hablar sobre ufología, y yo le dije, no señor, tenemos que abrir nuestro pensamiento, no somos cristólogos, no somos ufólogos como los de Brasil, empezando por ese bambarán que se llama Geraldino Lemos Neto, que ha confundido todo. Nosotros somos espiritistas. Y dice la codificación que los espíritus dijeron que los espíritus siempre reencarnan en la especie humana en todas las esferas del universo. Entonces, el espiritismo considera a todos los seres pensantes del universo como la especie humana y nunca reencarnan en animales. Quiere decir que el que te venga a decir que existen los reptilianos, los Anunnakis, que se alimentan de oro y todas esas tonterías, eso no es espiritismo. Esos son inventos, y sabemos que I Ching, que fue el que promovió eso con las tablas sumerias, todo eso fue para sacar dinero y él lo aceptó al final de sus días. Porque los espíritus dijeron que no reencarnan en animales, y un reptil es un animal. No hay reptiles debajo de la tierra, según el espiritismo. El espiritismo considera a todos los seres pensantes del universo como la especie humana y nunca reencarnan en animales. Los extraterrestres que visiten la Tierra son considerados miembros de la especie humana. Eso es lo que yo quiero decir. Que cuando hablamos de humanos no hablamos de solamente los seres que viven en la Tierra. Según el espiritismo, y lo dice aquí claramente el libro de los espíritus en su introducción, que todos son llamados la especie humana, para diferenciarlos de los animales. Así que en la Carila del Oriente que nos vengan con eso de reptiliano y toda esa tontería. El que te diga eso es porque le gusta el tema, pero no sabe. Igual que los contactados, que son mediums, y que estos espíritus que se hacen llamar reptilianos, que son espíritus encarnados en cuerpos de extraterrestres, engañan a las personas y los dominan en el sueño y les llaman a eso los contactados, que no es otra cosa que una parálisis del sueño. ¿Cuántos me llegan a mí? A mí me pasaba que a mí yo venía, me quedaba en el sueño y de momento yo me quedaba sin poderme mover, con un pánico increíble, hasta que descubrí, sino cuando crecí y me vinieron con el problema. Y vamos a hacer lo siguiente: cada vez que tú te vayas a dormir, le pides a los espíritus y a Dios que te acompañen, que no venga ningún espíritu obsesor y que te tome el control de tu voluntad mientras tú duermes. Se acabó para siempre todos esos problemas de parálisis del sueño, que los científicos inmediatamente le meten psicotrópico y lo hacen adictos. No, señor, eso tú lo dominas con tu voluntad y con la ayuda de tu espíritu por dentro. Entonces, veamos estas bellas y profundas enseñanzas de los espíritus. El libro de los espíritus, en la introducción, en la sección sexta, léelo, apunta, dice: los seres que se comunican se designan a sí mismos, según hemos dicho, con el nombre de espíritus o genios, y dicen haber pertenecido, algunos por lo menos, a los hombres que vivieron en la tierra. Constituyen el mundo espiritual como nosotros constituimos durante la vida el mundo corporal. Pasemos a resumir en pocas palabras los puntos más culminantes de la doctrina que nos han transmitido para responder más fácilmente a ciertas objeciones. Eso dijeron los espíritus. Para comenzar con este tema importante del día de hoy, debemos enfatizar lo que es Dios. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso y soberanamente justo y bueno.
La primera, el primer bullet, rojo. Creó el universo que comprende a todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. O sea, que Dios creó el universo que comprende todos los animales e todos los seres animados e inanimados, materiales e inmateriales. La próxima. Los seres materiales constituyen el mundo visible o corporal y los inmateriales el mundo o el mundo invisible espiritista. Ya no hablamos del mundo espiritual, hablamos del mundo espiritista, que es lo que dice el libro de los espíritus. El mundo espiritista, es decir, el de los espíritus. Cuando hablamos del mundo espiritual ya no debemos decir espiritual, debemos decir espiritista. Así lo consideran los espíritus, el mundo espiritista. El que le moleste, que se muerda un ojo. Lo próximo, el mundo espiritista es el normal, primitivo, eterno, preexistente, antes que la Tierra existiera, y sobreviviente a todo. No importa que se destruya la Tierra con una catástrofe, como dice Edivaldo Franco, ese inepto, que dice que va a haber una transición planetaria porque va a haber una destrucción total en la Tierra. Y lo que dice la ley de destrucción es que el cataclismo, no hay catástrofe, lo que hay es un cataclismo moral, que los seres humanos destruyen el pasado de la materialidad y el egoísmo y se convierten en seres moralizados. Y para eso no tiene que venir una catástrofe de un terremoto o de calamidades como esa, sino es un cataclismo moral. Eso lo dice claramente el libro de Obras Póstumas, cuando Kardec le preguntó a su espíritu protector que había un medium que decía que iba a haber una catástrofe, que se iba a acabar el mundo, y el espíritu de verdad le dijo no, lo que va a haber es un cataclismo moral, y lo repitió en el libro del cielo y el infierno y el libro de Obras Póstumas. No sé dónde se inventó eso de Edivaldo Franco para vender libros. O sea, todo lo que vende de lo que Edivaldo Franco hace es mentira, es mito, es mitos. Quiere decir que el mundo espiritista es el normal, es el primitivo, estaba antes que la Tierra, es eterno, preexistente y sobreviviente a todo. El mundo corporal no pasa de ser secundario, o sea que lo más que prevalece no es el mundo espiritista, eso es lo principal, sino el mundo corporal, es la parte secundaria. Podría dejar de existir o no haber existido nunca sin que se alterase la esencia del mundo espiritista. Próximo. Los espíritus revisten temporalmente una envoltura material perecedera cuya destrucción a consecuencia de la muerte los constituye nuevamente en estado de libertad. Quiero hacer una parte en este momento. Quiero en este momento despedirme de Facebook porque se está desconectando mucho y no quiero más inconvenientes con esto. Gracias por haber estado conmigo hoy. La semana que viene les prometo que vamos a tener nuevamente otros programas en vivo, como ustedes saben. Así que sigan en la programación y si quieren seguir viendo lo que yo estoy haciendo pueden ir a YouTube. Y en YouTube estamos hablando en vivo sobre el tema del libro de los espíritus en la sección sexta de la introducción. Gracias a los que cuando se acabe ahora, y no lo voy a volver a restablecer. Entonces los espíritus revisten temporalmente una envoltura material perecedera, que es el cuerpo físico, cuya destrucción a consecuencia de la muerte los constituye nuevamente en estado de libertad. Quiere decir que el espíritu cuando sale del cuerpo ya es libre. Esa es la patria del espíritu. Artículo número 23 del capítulo 1 del libro de Génesis espiritual de Allan Kardec dice que la patria del espíritu es el universo, es el mundo espiritista. Ya que eso de que no, que la patria del evangelio es Brasil, eso son mentiras, eso no es lo que dicen los espíritus. Entonces, entre las diferentes especies de seres corporales, Dios ha escogido a la especie humana para la encarnación de los espíritus
que han llegado a cierto grado de desarrollo, lo cual les da la superioridad moral e intelectual sobre todos los otros. Quiere decir que los humanos son aquellos que tienen moral, que pueden decidir entre el bien y el mal, porque la moral significa hacer el bien. Entonces todos los seres que Dios ha determinado que pueden tener encarnados sus propios espíritus se llaman la especie humana, que han llegado a cierto grado de desarrollo y se van desarrollando poquito a poco. Entonces empiezan a caer las piezas del rompecabezas. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde es que vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es la razón de la vida? ¿Por qué sufro tanto? ¿Qué se debió a eso? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Y hacia dónde voy a ir? Y estoy solo en un universo, Dios se olvidó de nosotros. Todo eso se va explicando poquito a poco cuando tiene estas bases fundamentales. Y hay una diferencia entre lo que son la parte material análogo a los animales y lo animado, que es lo que el cuerpo humano tiene moral y poder de decisión. Entonces, el alma es un espíritu encarnado cuyo cuerpo no es más que la envoltura, que es el cuerpo físico. Hoy tú eres feo, tienes arrugas, ya el tiempo mío, ya yo estoy para otro lado. Pues yo aspiro a tener un nuevo cuerpecito, bien buena gente, y yo vivir la vida nuevamente ya con el conocimiento que ya tengo de esta existencia. Y de eso se trata, hasta que poquito a poco, mi alma va llegando, después de muchas reencarnaciones, a ser puro y perfecto. Eso de palingenesia, de renacimiento del alma, es negar por completo de que el alma puede desarrollarse, puede progresar. El que te habla de palingenesia o te habla de renacimiento hindú o budista, ellos no quieren aceptar de que venimos a la tierra ¿a qué? A sufrir las consecuencias de aquello que le hicimos mal a otros en el pasado, en existencias anteriores o en la misma existencia. ¿Y dónde está eso? La definición de expiación es sufrimiento. Y no vengan los racionalistas laicos a tratar de tapar el cielo con la mano y a decir que no venimos a sufrir, porque sí venimos a sufrir. Si no, nos reencarnaríamos. Y no importa que digan palingenesia, eso no funciona. Entonces caen en lo ridículo, porque le explicamos, eso no es lo que dice el espiritismo, papá. Y que te moléstate y muérdete un ojo si quieres, pero no vengas a enseñar cosas que no son. Y tenemos que decir solo a la gente que nos preguntan. Y yo tengo en mi país una casa espírita que se llama La Cepa, y no vayas para allá ni a coger billetes de 100, porque te vas a perder. No vas a adelantar tu espíritu. Son unos orgullosos, unos egoístas. Y vienen a cambiar las reglas del espiritismo. Y después son orgullosos, son egoístas. Y son hipócritas. Porque después que dicen que no siguen las reglas del espiritismo, ni lo que enseña el espiritismo, porque tienen sus cartas de posicionamiento, son tan descarados que vienen a decir que son espiritistas. A confundir a las personas, eso es maldad. Dice los espíritus también, en la sexta parte de la introducción del libro de los espíritus. Esto es para los amigos que tienen casitas espíritas. Dedíquense tiempo a estudiar esto, porque esto es parte de lo que el espiritismo enseña. Dice, 3 cosas existen en el hombre. Número 1, el cuerpo o ser material análogo a los animales y animado por el mismo principio vital. O sea, nosotros en cierta manera somos igual que los animales, porque los animales tienen vida y el cuerpo es perecedero porque es material y tiene el principio vital que es la vida. Número 2, el alma o ser inmaterial, que es la parte inmaterial de nosotros. No pueden definir el alma como una energía, pues la energía necesita materia. No pueden definir el alma como una luz, como una vibración, porque la vibración necesita moléculas. Quiere decir que el alma es inmaterial, espíritu encarnado en el cuerpo. Y número 3, el lazo que une al alma, el alma al cuerpo, principio entre la materia y el espíritu. Ya sabemos que es el periespíritu, y esa es la razón de ser. Cuando yo vi eso, ay papá, por eso es que hablan del periespíritu. Y dije, pero ¿por qué caramba se inventaron esto del periespíritu? ¿Para qué sirve eso? El periespíritu es lo que une el alma a la materia. Así pues, el hombre tiene 2 naturalezas. Por el cuerpo participa de la naturaleza de los animales, cuyos instintos tienen. Y por el alma, que es lo que está encarnado, ¿no?,
participa de la naturaleza de los espíritus. ¿Entienden, verdad? ¿Qué pasa, Pepe? Sigo, esto es caviar el día de hoy. Esto es caviar. Debo añadir esta sección que se me quedó en el video original, que lee como sigue. Y estamos hablando específicamente del libro de los espíritus. La introducción, sección sexta. Uno de los ítems en esa listados ahí lo lee como sigue. El lazo o periespíritu que une el cuerpo y el espíritu es una especie de envoltura semimaterial. La muerte es la destrucción de la envoltura más grosera, pero el espíritu conserva la segunda, que le constituye un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal y que puede hacerse visible accidentalmente y hasta tangible, como sucede en el fenómeno de las apariciones. Así pues, el espíritu no es un ser abstracto, indefinido, que solo puede concebir el pensamiento, sino un ser real y circunscrito que es apreciable, en ciertos casos, por los sentidos de la vista, del oído y del tacto. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales en poder, en inteligencia, ciencia y moralidad. Ningún espíritu ha sido creado igual. Nadie puede decir que es igual que Frank. Nadie puede decir que va a ser igual que Frank. Nadie puede decir que fue antes que Frank igual que Frank. Quiere decir que esa peculiaridad nos hace únicos. Los espíritus pertenecen a diferentes clases y no son iguales ni en poder, inteligencia, ciencia y moralidad. En conocimiento, que es la ciencia, ni moralidad, ni el nivel moral. Los del primer orden, en la escala espírita, son los espíritus superiores. En esta parte hacemos la declaración de que los espíritus, cuando se refieren en esta parte a los espíritus superiores, son los espíritus de la primera clase, que son los espíritus puros y perfectos. Pero cuando nos vamos allá al ítem número 113 del libro de los espíritus, allí se establece cuáles son los espíritus superiores y cuáles son los espíritus puros y perfectos, que no es lo mismo, para que establezcan la diferencia. Que son los espíritus superiores, que se distinguen de los demás por su perfección. Pero está bien, ya lo entendemos. Entonces, porque la explicación de los espíritus superiores aquí habla de perfección, o sea, que están por encima. Igual que Jesús, cuando él reencarnó, él se llamaba un espíritu superior, pero no era perfecto, y ese es el mejor ejemplo. Él era todavía un espíritu superior. Y dice que estos espíritus superiores o espíritus puros, que se distinguen de los demás por su perfección, conocimiento, proximidad a Dios, pureza de sentimientos y amor al bien, son los ángeles o espíritus puros. Las otras clases se alejan más y más de semejanza perfección, estando los de los grados inferiores inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones. Las pasiones no son malas. Las pasiones son necesarias en el ser humano. Pero los espíritus que no están en ese nivel de espíritus puros y perfectos, espíritus superiores en ese punto, su interés es la parte pasional, los sentimientos que provoca la vida. Este perfecto, entonces dice, las otras clases que se alejan más y más de semejante perfección, estando los de los grados inferiores inclinados a la mayor parte de nuestras pasiones, al odio, la envidia, los celos, el orgullo, etc. Y se complacen en hacer el mal. Esos son los que nos echaban la vida por ahí con J.
están en todo momento buscando 5 patas al gato, y si te vas a un pueblo pequeño hay un montón de mujeres chismosas y mira quién llegó al pueblo, eso no se diferencia en ninguna parte del mundo. Entonces hay otra parte que dicen los espíritus, entre ellos, entre esos espíritus, los hay que no son ni muy buenos ni muy malos, que se cuelan. Ahí es donde tenemos que tener la sabiduría de entender cuál es bueno y cuál es malo. Más embrollones y chismosos que malvados. Y es decir que, aunque no sean malos como un espíritu malvado, pero son chismosos y embrollones. Parece ser patrimonio suyo la malicia y la inconsecuencia. Esos tales son los duendes o espíritus ligeros. O sea que hay diferencia los superiores, que son los espíritus puros según esto, y los que son inferiores, los espíritus ligeros. Esos son los más malos, embusteros, embrollones, como más le dije, chismosos, murmuradores. Los espiritualistas no tienen resignación, y si no tienen resignación es porque no les importa de decir una mentira para hacer, y no tienen remordimiento de lo que hacen porque les gusta hacer el mal. Esa es la gran diferencia. Los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden, sino que todos se perfeccionan pasando por los diferentes grados de las jerarquías espiritistas. Quiere decir que nadie te puede decir, no, que hay unas franjas vibratorias. No puede haber franjas vibratorias porque los espíritus no pertenecen perpetuamente al mismo orden. Quiere decir que en todo momento que ellos cambian su pensamiento, que se dan cuenta de algo, cuántas veces yo estoy aquí pensando, mira, eso era así, y cambio mi pensamiento hacia ese punto, mi espíritu adelanta. Y yo no me mantengo en una franja vibratoria, como dicen algunos, que ven esto como si fueran ondas de radio. No, porque usted está diciendo, me dicen a mí, me llaman los científicos, vienen para acá y me dicen, no, porque usted está diciendo que si no hay materia no hay energía y que eso es incorrecto, porque eso todo se considera como unas ondas y las ondas es otro nivel, y entonces yo lo he llevado. Yo tengo evidencia de que aunque se diga que es onda, hay una diferencia entre lo que es material y lo que es inmaterial. Y lo que es inmaterial no puede vincularse bajo ninguna circunstancia. ¿A qué? No pueden vincularse bajo ninguna circunstancia a energías, porque las energías dependen de la materia. Y dice, o sea, que no pertenecen al mismo nivel, a la misma franja vibratoria. El espiritista que te habla de franjas vibratorias, dice, usted no sabe lo que está hablando. Y por eso lo digo, para que usted se entere y usted aprenda, que se defienda de que no le vengan con ese julepe, porque lo llevan después a las vibraciones, después a las sintonías. Ah, no, porque usted habla de la cepa, me llamaron de Puerto Rico y me dijeron, mire, Fran, a nosotros respetamos su trabajo, pero usted está llevando a la gente a la oración. Mira, papá, decirme eso a mí. Porque, ¿y qué es lo que tú recomiendas? Y no, lo que pasa es que deben ser sintonías, buscándose espíritus que sean iguales. No, Nacarilero Oriente, no te lo compro, gracias. Las oraciones son oraciones, y lo dice la codificación. Y dice la revista Espírita, del año 1866, en el mes de enero, en la página 5, te dice que aquellos grupos pequeños, que no son muchos, que no oran, no pueden llamarse espiritistas. Entonces yo soy muy firme en eso. A mí no me venga, si usted no va a orar porque usted es racionalista laico, váyase con ese julepe a otro lado, no venga a decir que es espiritista, ni enseña al alcalde, porque no es lo que enseñó el alcalde. Dice, se van perfeccionando hasta llegar a una jerarquía que los conduzca a llegar al punto de ser puros y perfectos. Ese perfeccionamiento se realiza por medio de la encarnación, impuesta por expiación a unos y como misión a otros. La vida material es una prueba que debe sufrir repetidas veces. Bueno, ¿cómo yo explico esto? Yo estoy con Laura, ella es mi pareja, ella es mi esposa. ¿Qué pasa? Posiblemente yo puedo estar sufriendo lo que a ella le está pasando, y voluntariamente, por yo estar en esa relación, yo lo sufro. Quiere decir que en este caso, yo tengo una misión y la tengo que cumplir, y conlleva con eso sufrir a aquellas personas que son nuestros hijos
nuestros familiares, amigos, que son parte de nuestra familia. Y tú lo sufres como si fuera tuyo. Pero ¿por qué yo tengo que sufrir eso si yo no pasé por eso? Porque lo tuyo es una misión. Y mientras tú hagas tu misión, posiblemente tengas que sufrir con aquellas personas con las cuales tú te relacionas. Ese perfeccionamiento se realiza por medio de la encarnación. No es por la palingenesia, no es por el renacimiento, no es por ninguna pamplina que se inventaron en todas estas personas, sino por el reencarnación. Reencarnación en medio de la encarnación de la carne, no del espíritu. La gente cree, y me han corregido, no, Frank, porque no puedo hablar de reencarnación de la carne, sino del espíritu. Tiene confusión. La codificación se expresa claramente en todo momento que la reencarnación es en la carne, que se reencarna por medio de un espíritu. ¿Está bien? Pero es la carne la que tiene la reencarnación. O sea que venimos a ese cuerpo, que aunque ya ese cuerpo nace por primera vez cuando tú surges, el concepto correcto que yo quiero aclarar aquí es que los espíritus no hablan de reencarnación en la carne, sino de reencarnación del espíritu, sino de la carne. Y eso es bien importante que lo sepas porque te confunden, todos ellos te confunden. No que el libro, la vida dictada por el espíritu, por Jesús. Eso es una mentira. Porque Jesús quería decir la reencarnación del espíritu, no la reencarnación de la carne. Otra mentira. Jesús no puede equivocarse, no se podía equivocar en eso. Jesús no venía aquí a latigar a aquellos que no pensaran en eso, de que la resurrección era del espíritu. Entonces, cuando tú vienes con esas cosas y lo llevas al punto, ¿qué es lo que dice la codificación? ¿Qué es lo que pasa? A, E, I, O, U. Es la contestación que todos dan, no saben contestar. La vida dice, este perfeccionamiento se realiza por medio de la encarnación, impuesta como expiación a unos que tienen que liquidar las deudas, a lo que le hiciste a otros. Dice el libro del cielo y el infierno, capítulo 7, el artículo 17, que tú vas a liquidar las deudas de la expiación, de lo que le hiciste a otro, al mismo espíritu que hace 2000 años tú te encontraste y lo agrediste. Yo muchas veces viene el pensamiento de que yo estaba en la construcción, antes de la construcción de las pirámides. O sea, viene en mis pensamientos, en mis sueños, que yo estaba allí como el que estaba haciendo el terraplén y aquí es que vamos a hacer. Y que yo tuve participación donde se planificó la construcción de las pirámides de Egipto. Antes de que se fabricaran. Entonces, mi pensamiento es que si en ese tiempo yo le hice daño a alguien que estaba conmigo construyendo las pirámides, pues ese daño, si no me lo encontré en ninguna otra encarnación, a través de miles de reencarnaciones que dice los espíritus, cuando voy a liquidar esa deuda específica con el espíritu que la liquido, es con el mismo espíritu a cual yo agredí en ese tiempo. Usted no lo entiende, yo tampoco. Pero eso es lo maravilloso de esto, porque estas son cosas que no tienen explicación. Pero la tenemos que creer por fe, por lo que lo dijeron los espíritus. Y lo más lógico es que si alguien me hizo un daño a mí en la vida, que yo sienta satisfacción de que esa persona viene y se arrepiente y me pide disculpas. Y que cuando yo voy y le pido disculpas, y discúlpame, yo fallé, acepta mis disculpas. Eso tiene una significación muy grande en mi persona, porque yo siento que me liberé de ese caso. Entonces, la vida material es una prueba que debe sufrir repetidas veces hasta que alcanzar la perfección absoluta, una especie de tamiz o depuratorio del que sale más o menos purificado. O sea, el que te viene a hablar a ti de que la reencarnación no existe, no puede cumplir con esto que dice aquí. Y no es así que no pueda, porque eso no lo puede cambiar nadie, él no lo puede cambiar. Entonces, el concepto de palingenesis, que significa renacimiento, en tu explicación de diccionario, elimina la posibilidad de que tú sigas con las mismas situaciones que tenías en una vida anterior y que las vengas a reparar en esta. O sea, quiere decir que ellos sería muy fácil, ay, yo no vengo a sufrir. Lo que es el señor que habla por ahí es lo que venimos a sufrir, y predican eso en sus casas espíritas, por eso están vacías. Esas casas no crecen. Y entonces tú le hablas del tema y cambian el tema. No tienen crecimiento porque eso no es lo que Dios quiere. Todos esos son inventos que ellos hicieron, y esos inventos están por completo
fuera de lo que el Señor dio la tercera revelación. La vida material es una prueba que deben sufrir repetidas veces hasta que alcancen la perfección absoluta, una especie de tamiz o depuratorio del que salen más o menos purificados. Es como el que está haciendo un buen vino, un buen licor, tiene que ir por el alambique. Y al final sale lo que es. Igual que el oro, hay que refinarlo, hay que quitarle las impurezas, hay que quemarlo como el oro. Igual que el diamante, hay que irlo puliendo, es lo mismo. Entonces, al alma abandonar el cuerpo, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material, después de un espacio de tiempo más o menos prolongado, durante el cual se encuentra en estado de espíritu errante. Vamos a tener un poquito de descanso cuando desencarnamos. No necesariamente vamos a reencarnar inmediatamente. Eso no es así. Así dicen los espíritus. Al abandonar el cuerpo, lo repito, el alma vuelve al mundo de los espíritus, de donde había salido, para tomar una nueva existencia material, después de un espacio de tiempo más o menos prolongado, durante el cual se encuentra el estado de espíritu errante. Espíritu errante. Los que hablan de ciudades espirituales eliminan el espíritu errante. Los que hablan como la señora María Albertus de España, que dice muchos disparates también, ella habla de ciudades espirituales, como lo solar, como el umbral, ciudades que son materiales, porque lo escribió otro que no era espiritista. Y entonces confunden todo, y cuando tú le hablas de la vida errante del espíritu, lo niegan. No, porque vamos a ir a un lugar donde trabajamos, nos pagan dinero, nos casamos y tenemos fiestas, y bebelatas y borracheras. Todo eso es en contra de lo que el espiritismo enseña. Usted cae en eso, se lo merece ser engañado. Entonces, lo de los espíritus errantes es sencillo. El espíritu desencarna, como no es puro y perfecto, va al mundo espiritista como espíritu errante. ¿Por qué? Porque todavía no es perfecto. Si fuera perfecto, ya no es errante y ya no reencarnaría más. Entre esta doctrina de la reencarnación y la mentempsicosis, como la admiten ciertas sectas, existe la diferencia característica en el curso de esta obra, como se explica. La mentempsicosis es que el espíritu reencarna en animales, que es lo que significa la opción que puedes tener cuando se habla de palingenesia. No le tomes miedo a esa palabra la vas a aprender y vas a entender que eso significa renacimiento. Y el renacimiento que no se define, como es la reencarnación, que dice que no se reencarnan en animales, te da la posibilidad de que se reencarnen en animales, en larvas espirituales, como decía Chico Xavier. Eso lo predica Chico Xavier, eso lo predica Divaldo Franco, eso lo predica André Luis y Emmanuel. O sea, esto no es nuevo, papá. Eso está dentro de nosotros, en el grupo, en todo el mundo entero que dicen que son espiritistas. Hablan de la mentempsicosis, cuando eso está prohibido en el espiritismo. Entonces, debiendo pasar el espíritu por varias reencarnaciones, resulta que todos nosotros hemos tenido diversas existencias y que tendremos otras perfeccionadas más o menos, ora en la tierra, ora en otros mundos. Por lo tanto, no puede estar acotado a decir que el espíritu va a reencarnar en un cuerpo de un ser humano en la tierra solamente, cuando aquí dice claramente que los espíritus dicen que esos espíritus pueden reencarnar en otros planetas, en otros lugares. ¿Y por qué eso hace? Te voy a explicar. Cuando tú llegas a un punto donde tú eres más o menos un espíritu superior, que puede ser una persona que enseñe, yo tengo que decir, mi espíritu es un espíritu superior, porque yo no hago mal, y yo me dedico a enseñar a los demás, y específicamente se explica que los espíritus superiores tienen esa misión de enseñar a los demás. Pues entonces, puede llegar a la próxima vez que yo vaya a reencarnar, que yo reencarne en Júpiter, como le pasó a Mozart, que él reencarnó en Júpiter, y allí encarnan más que espíritus más elevados que los que están en la tierra.
Esa decisión no la decido yo. Los mismos espíritus lo deciden. Por mi comportamiento moral, por mis deseos de yo mejorar mi espíritu. Y entonces llego a un lugar que es Júpiter, que allí todo el mundo dice que hay 800 grados Kelvin, que no se puede vivir allí, que la vida humana no puede estar, porque eso es la mente chiquita que tienen los científicos, y se encuentran que allí tenemos evidencia mediúnica de que allí existen espíritus encarnados. Ahí está en 188. Dice que allí encarnan, no es que vayan en una posición de una ciudad espiritual, de un mundo transitorio, encarnan en Júpiter, y así le pasó a Mozart, y él envió fotos de allá. O sea, él envió escritos donde mediúnico o psicografiados de la mansión donde él vivía. Ok, o sea que nosotros en eso estamos bastante adelantaditos. Los espíritus se encarnan siempre en la especie humana, papá. Y la especie humana dijimos que era cualquier especie que tuviera moral y pensamiento y raciocinio, ¿verdad? Y no circunscribe a los humanos, sino que los extraterrestres que vienen son seres humanos. Son seres humanos los extraterrestres. Métase en la mente. ¿Quién lo dijo? Fran lo dijo. Díganlo. El que me quiera llamar. No, porque usted está diciendo que los extraterrestres son seres humanos. Sí. Eso es lo que dice la codificación. Las diferentes existencias corporales del espíritu siempre son progresivas, nunca retrógradas. Aquí vino Emanuel y Chico Xavier y dijo que había la caída del espíritu. Y los religiosos de Brasil todos le creyeron esa porquería, esa basura espiritual. Y los espíritus dicen claramente, las diferentes existencias corporales del espíritu siempre son progresivas, nunca retrógradas. Pero la rapidez del progreso depende de los esfuerzos que hagamos para llegar a la perfección. Es sencillo, mira, Dios quiere que tú vengas en cada encarnación, tú mejores un poquito, no todo, un poquito. Y que a la misma vez que estás mejorando, y eso llega en el momento que tú reconoces el espiritismo como fruta madura, no antes. En ese momento que tú reconoces que el bien es lo correcto, tú empiezas a mejorar tu espíritu, adelantar tu espíritu, y a la misma vez sigues sufriendo consecuencias de la expiación del mal que le hiciste a otro, porque eso no se borra, como decir, no, ven a la iglesia y tú aceptas a Jesús como tu
tu salvador personal, y ya se eliminaron todos los pecados del pasado. Eso no es lo que enseña el espiritismo, porque tú siempre tienes que pagar lo malo que hiciste. La deuda la tienes que pagar. Y si te pones a murmurar y a hablar mal de Dios, esa deuda vuelve otra vez en cero. Como si tuvieras un préstamo de 60 meses, cuando llega a pagar el último, aquí está el último pago, y te pusiste a decir que yo he sufrido tanto, porque Dios ha permitido eso, en ese momento empieza en cero otra vez. ¿Y qué pasó si ya había dado los 60 pagos? Bueno, murmuraste de Dios. Y eso no se puede aquí. Tiene que seguir hasta que llegue el momento que tu expiación te lleve al punto de la, ¿cómo se llama? Eso se llama la resignación, pues sin culpar a nadie, sino que tú lo aceptes. Yo no pude hacer nada más, se me acabaron los cartuchos, ya yo oré lo que tenía que orar, me impusieron las manos, ya Fran oró por mí, ya yo pagué lo que tenía que pagar, ya yo hice todo lo material y todo lo espiritual que podía hacer. ¿Qué puedo hacer? Resígnate. Yo tuve esa situación recientemente, no lo entendía, pero yo no quiero eso. Quiero, y perdí todo lo que yo tenía en Estados Unidos porque no lo pude pagar. Y todo lo material que yo no quería perder, ni no me imaginaba que lo fuera a perder, lo perdí, porque yo no tenía el dinero para sacar esa mudanza de allá. Y entonces, ¿qué pasó? Yo estaba afligido, pero me resigné. Y al resignarme, yo dije, ay, gracias, me quité esa liberación. Yo soy feliz. Lo material se fue, eso se puede reemplazar. Que venga a mi mente, mira, pues voy a comprar esto, voy a comprarle esto a Laura, que aquello se perdió. Pero yo no tengo que eso tenerme atado. Yo tenía un lugar que a mí me gustaba, que tenía un río por aquí, un río por allá, y los espíritus me sacaron de allí. Y yo decía dentro de mí, no es que yo aquí fue que me enviaron los espíritus. La semana pasada cayó unas lluvias, y el lugar ese donde nosotros estábamos, se cayó la montaña completa. Y no había huracán, y los espíritus me sacaron. Entonces yo me di cuenta, ay, ya yo no tengo esa preocupación, porque yo creía que era que tenía que estar allí, pero yo no pude hacer llegar al acuerdo con el Señor, y que entonces ahora soy feliz. Y yo soy el hombre más feliz del mundo, y he tenido que pasar por ese proceso para conocer lo que es la resignación. La resignación es el momento en que tú no sabes qué hacer. Y le pides permiso a Dios, y le pides a tu espíritu que esté a tu lado, como dice el ítem 182 del libro de los medios, que te dice que cuando tú no sabes qué hacer, llame a tu espíritu por el y él te va a decir. Y cuando tú te crees que unas cosas van a darse y no se dan, que son materiales, y te das cuenta que ellos te permiten que tú vayas por un camino para que te des cuenta que no era por ahí que tenías que ir, sino por este que vas ahora. Ay, papá, qué felicidad siento. Entonces, mi resignación es con felicidad. La parte material no me molesta. Lo he perdido todo, no importa. Porque eso no es lo que te llena tu espíritu. Tu espíritu, cuando se termine de esta existencia, se va sin nada. Quiere decir que el alma no reencarna en animales y tampoco retrocede en lo que conoció. Ítem 118, el libro de los espíritus, dice que todo espíritu que adquiere un conocimiento no lo pierde cuando va a la nueva encarnación. Por lo tanto, el alma nunca retrógrada. Cuando yo llegué a esta encarnación, ¿y por qué me tocó tan poco tiempo en yo caer con el espiritismo y decir y que la gente diga, Fran, una chavienda en eso, en el espiritismo? Porque todo me cayó, porque ya yo lo conocía. Y yo lo que hice fue empezar a recordarme. Y el espíritu siguió de donde yo lo había dejado en la encarnación anterior. ¿Y por qué yo digo eso? Porque mi corazón siempre fue hacer el bien. Nunca le quise hacer daño a nadie. Y si lo hice por omisión. O lo hice porque no sabía las consecuencias. Pero cuando empiezo a conocer el espiritismo, que me encuentro de frente con ese tren que se llama espiritismo, me di cuenta, espérate, yo tengo que cambiar. Ya yo no puedo mentir. Ya yo no puedo decir las cosas que antes decía que no podía decirlo. No puedo estar tramando contra nadie. Yo tengo que hacer las cosas bien. Entonces ahí me di cuenta que por ahí que el espíritu va adelantando. Y si hoy día desencarnara en este momento, yo dije, yo aumenté lo que tenía que aumentar en esta existencia. Las cualidades del alma son las mismas que las del espíritu encarnado en nosotros. De modo que el hombre de bien es encarnación de un espíritu bueno. Y el hombre perverso lo es de un espíritu malo. Cuando tú te encuentras con una persona en el camino que tú sabes que es malo, porque tú lo sabes, lo percibes, ese espíritu no es bueno. Que no te pongas a discutir, ni te vayas a las peleas, ni te vayas a los puños con él. Si eso es un patán, un espíritu inferior, lo que te va a decir, lo que te va a hacer es para hacerte mal. Mientras él pueda sacar de ti,
no tienes problema, pero en el momento en que tú no le puedas dar lo que él quiere y él quiere lo que tú tienes, él te va a matar, aunque sea tu hermano, tu primo, tu papá o tu hijo. Entonces tú tienes que entender que ese es el mundo que vivimos. Nosotros vinimos solos, terminamos solos, papá. Porque en el momento en que las personas que supuestamente son nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros amigos, tú no piensas igual, ellos se alejan de ti. Tú no te alejas de ellos se alejan de ti. Porque tú lo que quieres es enseñarle a ellos que este es el camino correcto. Pero ellos quieren seguir en la basofia. Ellos quieren seguir haciendo las cosas malas, las que no son. Y después vienen y dicen, ay Dios mío, yo hubiese sabido, perdóname papi, discúlpame mi hermano, discúlpame. Yo tuve un amigo, y lo considero amigo, tuvo 2 años molestándome de cubano. Cuando yo empecé con esto. Él quería que yo le tirara a los pentecostales de chicos de Gigi Ávila de Puerto Rico, porque ellos, y él es cubano, no es puertorriqueño. Y yo dije, yo no tengo que hacer eso. Yo tengo una misión y yo la tengo definida. ¿Y cuál es su misión, señor Frank? Y todo lo criticaba, y yo tenía que borrarlo y lo sacaba, se ponía otro nombre. Una obsesión conmigo. Lo borré como 3 veces. Y entonces yo dije, chico, pero ven acá, ¿por qué tú molestas tanto? Si ya yo te dije que yo no voy a hacer lo que tú dices, porque yo tengo libre albedrío, y que esa no es mi misión es predicar moral, decirle a los demás, usted haga las cosas bien para que no tenga problemas. Papá, pasaron 2 años, en una relación de casi 4 o 5 años, se comunicó conmigo y no me borre, Frank, no me borre, y me dejó por escrito. Yo sentía que estaba llorando, y dije, discúlpame, estoy llorando, me encontré con mi espíritu, y me di cuenta que lo que yo estaba haciendo era erróneo, que aquí venimos a trabajar en la moral, no a tirarle a aquellos religiosos que son unos pillos que lo saben. Tú me puedes aceptar si tú quieres, y si no me aceptas, yo lo acepto. Yo me disculpo, bajo mi cabeza, y te digo en lágrimas que me perdones, porque evalué mal tu trabajo. Y los espíritus me dijeron que lo que yo estaba haciendo era lo que ellos querían que yo hiciera, que tú hicieras. Y yo te respeto por lo que tú estás haciendo y lo que estás logrando, y yo sé que todo el mundo está en tu contra y que te tiran muchísimo y que te afectan muchísimo en la parte emocional, y yo no quiero ser uno más de ellos. Y bueno, yo no tengo palabras para decirte eso. Me dolió mucho cuando me heriste, cuando me tardaba y cuando tenía que sacarte, pero gracias a Dios que llegaste al punto, porque yo oré por ti. Así es como funciona esto, papá. A la vuelta del mundo de los espíritus, el alma encuentra en él a todos los que conocían, a todos los que conocían en la tierra y todas sus existencias anteriores, y presentan a su memoria, y se presentan a su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. O sea que el hecho de que aquí en la tierra no podamos tener, no podamos violar la regla del olvido del pasado, y que esta gente han querido hacer regresiones al pasado para acordarse del pasado y reprogramar la mente, que eso es incorrecto en el espiritismo, eso no lo enseña el espiritismo, justificado porque ellos tienen el derecho a hacer lo que ellos quieran. Significa que que tú te vas a encontrar en el mundo de los espíritus con los mismos espíritus que viviste en esta tierra. Cuando la gente me dice, Frank, que hay mucho, yo quería ese hijo, era mi hijo único, Leti, que es mi hijo, que yo quiero a Dani, que yo lo quiero, que Eddie. Y yo dije, no te preocupes, si tú te lo vas a encontrar cuando muera, pero no puedes provocar tu muerte, porque eso sería suicidio. Nunca más te vas a desprender de ese espíritu, nunca más te vas a desprender de tu esposo, mi amiga Dori Fandino. Nunca más te vas a desprender de Jesús. Jesús, te saludamos y te enviamos fluidos. Tú eres parte de la vida de Doris y vas a ser por el resto de la eternidad parte de su vida. Quiero decir que eso nos tiene que traer la alegría de que todos nuestros familiares, amigos, mi mamá, mi papá, siempre van a estar a nuestro lado, y dice aquí, el espíritu encarnado que está bajo la influencia de la materia,
y el hombre, a su vuelta al mundo de los espíritus, el alma encuentra en él, o sea, en ese mundo, a todos los que conoció en la tierra y todas sus existencias anteriores, no solamente esta existencia, existencias anteriores, y se presentan a su memoria con el recuerdo de todo el bien y de todo el mal que ha hecho. Quiere decir que el espíritu puede llegar al punto de decir, mira, a esta persona que me encontré aquí en el mundo de los espíritus, yo le hice mucho daño, y te propongas en la próxima encarnación liquidar esa deuda. Entonces, cuando eso se opera, esa misma persona, ese mismo espíritu, encarna también. Y entonces tú tienes la oportunidad de liquidar la deuda con la persona a cual la agraviaste en el pasado. Eso no lo enseña ninguna religión, papá. Nadie enseña eso, va. El espiritismo, el espíritu encarnado está bajo la influencia de la materia. Eso lo sabemos, ¿no? Y cuando está encarnado, la materia es muy importante para ese espíritu. Si te pinchaste un dedo, te duele. Y el hombre que vence semejante influencia por medio de la elevación y purificación de su alma, se aproxima a los espíritus buenos, a los cuales se unirá algún día. O sea, que hay una aproximación, una ley de afinidad entre los espíritus buenos y los espíritus malos. Y dice, el hombre que vence semejante influencia de la materia, por medio de la elevación y purificación de su alma, que es la moral, y se aproxima a los espíritus buenos, a los cuales se unirá algún día. El que se deja dominar por las malas pasiones y cifra toda su ventura a la satisfacción de los apetitos groseros, se aproxima a los espíritus impuros, dando el predominio a la naturaleza animal. Por lo tanto, cuando decimos que no se pueden hacer incorporación de espíritus, obedece a que los espíritus que se incorporan es porque los mediums que permiten la incorporación son inferiores igual que ellos. Los espíritus buenos no hacen eso, porque cuando un espíritu se encarna o se incorpora en un cuerpo de un medium que está en trance, que no se puede definir, que no puede hablar ni se puede defender, ese espíritu se aprovecha de ese espíritu, porque sabe que ese espíritu no lo rechaza, porque son de la misma calaña, son malos los dos, no están educados. Porque los espíritus buenos que están educados, que saben que la moral es importante y que el libre albedrío se tiene que respetar, nunca le viola el libre albedrío a nadie incorporándose en un cuerpo que no le pertenece, que no ha sido llamado, porque todos estos espíritus se incorporan espontáneamente. Por eso el espiritismo del ítem 269 del libro de los medios dice que no pueden haber incorporaciones, no pueden haber manifestaciones espontáneas. Los católicos, los religiosos de Brasil, cogieron supuestamente una comunicación de un espíritu llamado Ismael, un espíritu malo también, y le dijo en 1888 que todas las manifestaciones espontáneas eran agradables y eran aceptables. Kardec dijo claramente que no. Ítem 269 del libro de los medios. O sea, hay que respetar el cuerpo de los demás. Yo no me puedo meter en la mente de nadie y obligarlo que sean que piensen igual que yo, porque yo no tengo ese derecho. Yo tengo que presentar el espiritismo y ellos por convicción se convierten. Pero yo no lo puedo imponer como hacen las religiones. Te tienes que espiritizar, dice que Divaldo Franco, y la imposición de la mentora Joana de Angelis. Esa estupidez se metió en el espiritismo y todavía está dando candela en todas las casas de espíritus en Latinoamérica. ¿Cómo me vas tú a decir a mí que tú vas a obligar al espíritu a ser un militante de la casa espírita y que tienes que aceptar lo que diga allí el bambalán que está al frente, y los medios que están allí que están afectados por los malos espíritus, y que tú tienes que aceptarlo como bueno? ¿De dónde tú sacas eso? Eso no es espiritismo. El espiritizar en el espiritismo es malo, es erróneo, es en contra de las enseñanzas del espiritismo. ¿Y quién lo promueve eso? Divaldo Franco y Joana de Angelis. Y usted me viene a hablar a mí de Joana, porque Joana de Angelis, llora hasta con Joana de Angelis. En Brasil hicieron hasta una novela de ella y todo el mundo lloraba con Joana de Angelis, porque son ignorantes espirituales. Quiere decir que hay una afinidad entre los espíritus buenos y los espíritus malos. El que incorpora son espíritus malos. ¿Y por qué tú tienes que aceptar que venga un bandido a tu casa y decida por ti en tu casa? Se meta en la cocina y se coma el queso que está en la mesa, y que tú no digas nada y te use los trastes y vea la televisión y te quite el control del televisor y no pueda ver Netflix
ni puedo ver a Fran Montañez por YouTube. ¿Ah? Y tú aceptas que eso es correcto, eso lo hacen los malos espíritus. Entonces los espíritus encarnados pueblan los diferentes globos del universo. Ay, papá, ahí es donde decimos que los espíritus se encarnan en especie humana. Los espíritus no encarnados o errantes no ocupan una región determinada y circunscrita, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos y codeándose incesantemente con nosotros, y forman una comunidad, una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Entonces quiere decir que aquí está dándole un tablazo al concepto de no solar, que decía Chico Xavier que había un lugar, que iban allí, habían animales, y que allí se trabajaba, y que los espíritus, esas estupideces que dice Brasil con el no solar, el umbral y las colonias espirituales, está en contra de eso que dice aquí. Porque aquí dice los espíritus no encarnados, o sea, que están en el mundo errante, no encarnados todavía en ningún cuerpo, o errante, no ocupan una región determinada, como lo solar, casa espírita. Eso se lo inventó Chico Xavier y se lo copió de George Vale Owens, que lo dijo en el año 1920. Escribió un libro y él se copió todo, porque Chico Xavier todo se lo copió. Materializaciones falsas. Todas las enseñanzas son falsas, en contra del espiritismo. Existencia de la caída del espíritu, cuando aquí se dice claramente que no puede haber caída del espíritu, el espíritu no retrograda. ¿Ah? Es decir que Manuel tenía un Publio Lentulus que era en el tiempo de Jesús y que Jesús le había puesto la mano. Mentiroso. Publio Lentulus no estaba en el tiempo de Jesús. Hay pruebas circunstanciales y pruebas claras de la historia que él no existió ahí más que un Publio Lentulus 63 años antes de que Jesús naciera. Entonces, todas estas barbaridades nosotros hemos tenido que venirla a decir y ponerla por escrito para que se quede y que las nuevas generaciones no caigan en esa estupidez. Dice, sino que están en todas partes, en el espacio y a nuestro lado, viéndonos, codeándose incesantemente con nosotros, forman una población invisible que se agita a nuestro alrededor. Los espíritus ejercen en el mundo moral y hasta en el físico una acción incesante, obran sobre la materia y el pensamiento y constituyen uno de los poderes de la naturaleza, causa eficiente de una multitud de fenómenos inexplicados o mal explicados hasta ahora y que solo en el espiritismo encuentran solución racional. Seguimos. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos excitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlas con valor y resignación. La resignación es importante. La resignación es que tú dices, ya no puedo hacer nada más. Ya la oración ya no me funciona. Ya no tengo el dinero. Eso es material, lo puedo reemplazar. Yo me entrego a ti, Dios. Y ahí entonces viene el refrigerio de tu sentirte liberado de esa atadura material. Me pasó a mí. Pues yo me dediqué, yo no estaba vendiendo ni libro ni nada. Pues mira, si yo tengo que sacar más recursos, voy a vender los libros. Me dijeron los espíritus. Después que pasé por la resignación, los espíritus me dijeron, pues Frank, ¿qué estás haciendo con los libros? ¿Por qué no los vendes? ¿Por qué no los mandas y los fabricas en papel que la gente te lo está pidiendo? Y entonces yo dije, pues ya yo no voy con mi edad a buscar trabajo en ninguna fábrica, en ningún lugar, porque no lo voy a poder conseguir. Pues entonces yo hago mis libros, pues eso es lo que estoy haciendo. ¿Y cuándo vino eso? Después de yo resignarme que yo no podía resolver mis problemas económicos porque yo no tenía los ingresos que tenía en Estados Unidos cuando vendía casas. Las relaciones de los espíritus con los hombres son constantes. Los espíritus buenos nos excitan al bien, nos fortalecen en las pruebas de la vida y nos ayudan a sobrellevarlas con valor y resignación. Los espíritus malos no excitan al mal, nos excitan al mal, o sea, nos inducen a hacer el mal. Y les es placentero vernos sucumbir y equipararnos a ellos y sufrir como ellos. O sea, ellos te ven a ti sufriendo, ay, yo no puedo pagar eso, no puedo pagar el carro, me lo van a quitar. Bueno, ¿por qué tienes el carro si no lo puedes pagar? ¿Para qué lo cogiste?
Entonces, pues tienes que empezar a pensar en lo que tú puedes pagar y lo que no puedes pagar. Las comunicaciones de los espíritus con los hombres son ocultas u ostensibles. O sea, ellos te hablan a ti en el oído. Todos, los espíritus buenos y los malos. Tienen lugar las comunicaciones ocultas por medio de la buena o mala influencia que ejercen en nosotros sin que lo conozcamos. A nuestro juicio, dicen los espíritus, toca el distinguir las buenas de las malas inspiraciones. Las comunicaciones ostensibles se verifican por medio de la escritura, de la palabra o de otras manifestaciones materiales, y la mayor parte de las veces por mediación de los medios que sirven de instrumento a los espíritus. Yo puedo evaluar a Emanuel, yo puedo evaluar a André Luis, yo puedo evaluar al Chico Xavier, a Divaldo Franco, a Joana Angelis, a Ismael, a todos esos espíritus, porque dejaron por escrito las huellas. Y como lo que dicen y pusieron por escrito está en contra de lo que el espiritismo enseña, me toca a mí hacer una diferencia si eso es malo. Eso no es correcto. Pero si yo no estudio los libros codificados, que es las cantaletas de Laura y mío, pues entonces tú no sabes lo que es espiritismo y lo que no es espiritismo. Y vienen estos bambalanes que por 100 años nos han metido lo que es no solar, lo que es la porquería de Chico Xavier, las materializaciones falsas y los embustes de Chico Xavier y Emanuel y André Luis, y las imposiciones de esos espíritus, incluyendo a Joana Angelis, que hasta edificios le ponen en su nombre, una barbaridad como esa, con un espíritu que es un espíritu inferior, pues entonces todo el mundo está con eso. Y ahora cuando se empiezan a dar cuenta que viene Frank Montaña y le dice, mire, usted está mal, eso no es lo que es, papá, no leíste el libro. Entonces nosotros podemos evaluar lo que dicen los medios y podemos evaluar lo que pusieron por escrito y lo que dicen los espíritus, las comunicaciones mediúnicas. Los espíritus se manifiestan espontáneamente o cuando se les evoca. Pueden evocárseles a todos lo mismo que a los que animaron a los hombres oscuros o malos, que a los de los más ilustres personajes, cualquiera que sea la época en que hayan vivido, así a los de nuestros parientes y amigos como a los de nuestros enemigos, y obtenemos sus comunicaciones verbales o escritas, consejos y reseñas de su situación de ultratumba, de sus pensamientos respecto de nosotros, como también aquellas revelaciones que le es lícito hacernos. Los espíritus son atraídos en razón de su simpatía hacia la naturaleza moral del centro, o sea que ellos se acercan por afinidad, por su simpatía. Yo quiero estar por Fran porque ya a mí me gusta como Fran piensa. Entonces vienen conmigo los espíritus buenos porque son los que yo acepto también. Entonces, hacia la naturaleza moral del centro que los convoca. Los espíritus superiores se complacen en las reuniones graves en que prevalecen el amor. O sea, los espíritus importantes, yo voy a estar allí donde hay amor. Pero si van a llegar a una casa espírita que lo que hay es chismería, chismosos, atracadores que son malos, embusteros, engañadores y falsas enseñanzas del espiritismo, los buenos espíritus no están ahí. Entonces usted no diga, no, porque yo voy a la casa espírita y allí no están los buenos espíritus, allí están los que murmuran. Y dice, los espíritus superiores se complacen en las reuniones graves en que prevalecen el amor, el bien y el deseo sincero de instruirse y perfeccionarse. A ellos les gusta seguir su proceso evolutivo también, los que no son puros y perfectos. Su presencia ahuyenta a los espíritus inferiores que encuentran, por el contrario, franco acceso y pueden obrar con entera libertad en personas frívolas o guiadas únicamente por la curiosidad y en donde quiera que reinen malos instintos. Lejos de esperar de ellos buenas advertencias y reseñas útiles, no deben esperarse más que sutilezas, mentiras, bromas pesadas, superchería, porque a veces usurpan nombres venerables para mejor inducir al error. Ahí es donde tú te descubres que esos espíritus no son lo que ellos dicen que son. Pero tú los puedes descubrir, que usted dice que usted es Jesús de Nazaret, ponga su nombre aquí. Y el espíritu sale a gritar, sale corriendo, hay que enfrentarlo. Y entonces, nosotros podemos evaluar eso.
que dependiendo de cómo está el ambiente, y cuando me preguntan a mí por casas espíritas, yo no recomiendo ninguna, porque si van a llegar a una casa espírita que no han leído los libros codificados y allí permanece lo que es el orgullo, el egoísmo y el murmurar y el hablar mal de los demás y malas enseñanzas del espiritismo, allí no hay buenos espíritus. ¿Y para qué yo voy a enviar a una persona que vaya a ese lugar? Yo lo envío cuando la persona sepa, porque tú tienes que saber que tú vas a ser médico y tienes que ir a la universidad y tienes que estar 15 años, 16 años estudiando y tienes que pasar todos los exámenes, y después de eso entonces tú vas allá y cuando te encuentras con un problema de una operación tú la puedes hacer porque tú estás preparado. Pero usted que no ha leído ninguno de los libros codificados me dice a mí que yo le digo una casa espírita en cualquiera de esos lugares. Mire, señores, vamos a dejarnos de pamplina, vamos a dejarnos de estar amarrando gallinas con espaguetis. Es sumamente fácil, dice Kardec, los espíritus, distinguir los espíritus buenos de los malos, porque el lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, inspirado por la más pura moral, desprovisto de toda pasión baja, y porque sus consejos respiran la más profunda sabiduría. La gente que no conoce el espiritismo, ¿cómo usted sabe que esos espíritus que le hablan a usted o le hablaron a Kardec son buenos? Por esto, ahí dice, es sumamente fácil distinguir los espíritus buenos de los malos, porque el lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, inspirado por la más pura moralidad, desprovisto de toda pasión baja. Los amigos que me están viendo, apunten esto, Cachorrito, Manfred, apunten esto, porque aquí es donde los que me están viendo por Facebook, en la parte donde dice es sumamente fácil distinguir los espíritus buenos de los malos, porque el lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno. Deben anotar eso para los que están en las casas espíritas, para que cuando vengan personas que no conocen el espiritismo y que rápido empiezan a decir que el espiritismo, como usted sabe que los espíritus que le hablan son espíritus buenos, son espíritus malos, usted le explica de que uno reconoce las comunicaciones de los espíritus precisamente por lo que ahí está muy bien definido. Es muy fácil que usted le explique, mira, lo que pasa es que nosotros sabemos cuando ese espíritu habla, si lo que habla, porque sabemos, porque hemos leído los libros y tenemos el conocimiento, sabemos que así que funciona la cosa. Por lo tanto, esta información es importante que usted la tenga claramente definida para que sepa contestarle a esas personas, que muchos de ellos vienen a mofarse de nosotros, lo que vienen a decir cosas que ellos no saben, y como no la saben, pues entonces se ríen del espiritismo. Bueno, de todas maneras, no voy a continuar, no me llega lo de ¿cómo se llama esto? YouTube. Voy a seguir para terminar esos 2 párrafos más, 3 párrafos más. Volvemos otra vez con nuestros amigos de YouTube. Ese párrafo que está en el artículo, en la introducción del libro de los espíritus, recomiendo que lo tengan a la mano para cuando vengan personas a cuestionarles de que cuáles son los espíritus que nos hablan, si son espíritus buenos o malos, si fueron espíritus buenos lo que le hablaron a Kardec, para que usted sepa cómo contestarle. Lo voy a leer nuevamente y lo voy a poner en la pantalla en el video final. Dice, es sumamente fácil distinguir los espíritus buenos de los malos, porque el lenguaje de los espíritus superiores es siempre digno, noble, inspirado por la más pura moralidad, desprovisto de toda pasión baja, y porque sus consejos respiran la más profunda sabiduría, teniendo siempre por objeto nuestro perfeccionamiento y el bien de la humanidad. O sea, cuando usted se comunica con un espíritu que le hablan esos términos, usted sabe que es un espíritu bueno. Entonces, el de los espíritus inferiores o espíritus malos es, por el contrario, inconsecuente, trivial, con frecuencia y hasta grosero. Si dicen a veces cosas buenas y verdaderas, con más frecuencia aún las dicen falsas y absurdas, por malicia o por ignorancia, y abusan de la credulidad, y se divierten a expensas de los que les consultan, dando pábulo a su vanidad y alimentando sus deseos con mentiras esperanzas. En resumen, solamente en las reuniones graves o serias,
en aquellas cuyos miembros están unidos por una comunidad íntima de pensamientos encaminados al bien, se obtienen comunicaciones graves en la verdadera acepción de la palabra. La moral de los espíritus superiores se resume, como la de Cristo, en esta máxima evangélica: hacer por los otros lo que quisiéramos que a nosotros se nos hiciese. Es decir, hacer bien y no mal. En ese principio encuentra el hombre la regla universal de conducta para sus más insignificantes acciones. Con esto termino. Este es el último párrafo. Nos enseñan que el egoísmo, el orgullo y el sensualismo son pasiones que nos aproximan a la naturaleza animal, ligándonos a la materia. Que el hombre que desde ese mundo se desprende de la materia, despreciando las humanas facilidades, las humanas futilidades, y practicando el amor al prójimo, se aproximan a la naturaleza espiritual, que cada uno de nosotros debe ser útil, con arreglo de las facultades, y a los medios que Dios, para probarle, ha puesto a su disposición, que el fuerte y el poderoso deben apoyo y protección al débil, porque el que abusa de su fuerza y poderío para oprimir a su semejante viola la ley de Dios. Nos enseñan, en fin, que en el mundo de los espíritus, donde nada puede ocultarse, el hipócrita será descubierto y patentizadas todas sus torpezas, que la presencia inevitable y perenne de aquellos con quienes nos hemos portado mal es uno de los castigos que nos están reservados, y que el estado de inferioridad y de superioridad de los espíritus son inherentes penas y recompensas reconocidas en la tierra. Pero nos enseñan también que no hay faltas irremisibles, y que no pueden ser borradas por la expiación. El medio de conseguirlo lo encuentra el hombre en las diferentes existencias que le permiten avanzar según sus deseos y esfuerzos en el camino del progreso hacia la perfección, que es su objeto final. Tal es el resumen de la doctrina espiritista, según resulta de las enseñanzas dadas por los espíritus superiores. Pasemos ahora a las obsesiones que de ella conlleva. Yo he dedicado tiempo, porque la gente no lee esto. La gente, yo le digo, lea el libro de los espíritus, lea la introducción, y eso le cansa. Y ahí es donde está la esencia de la enseñanza del espiritismo. Ahí está el meollo de todo lo que va a ser la obra del libro de los espíritus completa, está en la introducción. Y hay que aprender a leer la introducción bien, los prólogos. Y yo he dedicado tiempo en este video, me ha tomado casi 2 horas, para que ustedes sepan lo que dijeron los espíritus con relación al mundo espiritual y cómo esto se maneja en el espiritismo. Tiene aquí explicaciones de cómo usted puede manejar a aquellos que vienen a criticarnos, aquellos que vienen a reírse del espiritismo, aquellos que lo único que saben es, como espiritualista, a mofarse de la creencia del espiritismo. Y usted tiene aquí herramientas que yo pongo en sus manos. Si usted la quiere utilizar, está en sus manos. Pero si usted es un estudioso del espiritismo como yo, le echa mano a esto y lo guarda bien guardadito, y los artículos guarda para que cuando alguien venga a discutir con ustedes, te puedan manejar eso. Yo tengo un muchacho ahora mismo, está conectado de Cuba, se está comunicando desde Cuba. Él me pidió información para ayudar a que hay un familiar que es testigo de Jehová. Pues yo le di la información que ya yo tengo, y dije, bueno, pero lo más importante no es que tú discutas con el familiar tuyo de que si los testigos de Jehová son o no son. Lo importante es que tú aprendas a saber qué es el espiritismo y qué no es el espiritismo. Y eso lo haces leyendo. Yo te estoy dando toda esta información para que tú te la leas tú. Y si quieres después utilizarla, la utilizas. Pero tú tienes que leerte esto y saberlo al dedillo para que puedas irte a decir que puedes hablar con cualquiera de ellos. Porque ellos se creen que porque saben 4 páginas de la Biblia que ellos adulteraron, ellos tienen el derecho a toda la verdad. Y no es así. Con esto yo termino este video. Es importante.
los puntos importantes de los cuales nosotros debemos tener claro para poder predicar el espiritismo, para poder entender el mundo de los espíritus y para poder entender a Dios, para poder saber a lo que nosotros nos estamos enfrentando, de que esto es una carrera que necesitamos educarnos. No puede ser nadie convertirse de la noche a la mañana en un médico si no va a la universidad. Ninguno puede decir yo quiero ser lo que sea si no tiene la educación. Usted no puede decir yo quiero ser ciudadano americano si no pasa los exámenes. O sea, esto es una consecuencia de las otras. Yo dedico mi tiempo hacia eso, recíbelo, acéptalo, aprende, y cualquier mal pensamiento tú lo rechazas. Porque te van a venir pensamientos de bostezo. Y esos bostezos son, cuando tú tienes bostezos, cuando estás leyendo los libros codificados, lo que Fran te está enseñando, esos son malos espíritus, que tienes que sacarlos. Que si no los sacas, no te permiten a ti aprender nada. Pero como tu espíritu quiere aprender y tú estás dándole vueltas a eso, pues entonces hay una situación entre lo que es el espíritu y lo que eres tú. Vamos a hablar sobre eso en una próxima ocasión. Yo quiero que, no sé si vieron a Pepe aquí, pero Pepe se me acercó aquí y quiere que le demos una vuelta. Con esto termino el día de hoy. Vamos a orar. Dios amado, gracias por la oportunidad que me has dado de que Pepe se haya mantenido tranquilito. Te pido, Padre, que esta inclusión, esta educación no caiga en el olvido y que todas las personas la reciban y la compartan con sus familiares y amigos. Le damos gracias por lo que es el espiritismo, lo que representa para nosotros, y que nosotros podamos seguir luchando y seguir adelante en todo el tiempo que nos queda en esta existencia. A los que nos odian, a los que nos critican, a los que verdaderamente no están interesados en aprender del espiritismo, oramos por ellos. Pero que no vengan a cambiarnos los términos, que no vengan estas organizaciones perversas, porque ya estamos en la perversidad, que se pasan como buenos y son malos, a tratar de cambiar las enseñanzas del espiritismo como son en su realidad. Y eso lo logramos porque las personas eduquen sus espíritus, lean los libros codificados y puedan entender qué es espiritismo y qué no es espiritismo. Así te lo pedimos, que así sea, y así es. Entonces yo en este momento doy por terminado lo que es el día de hoy. Si hay alguien que me quiere enviar un texto, si hay alguien que quiera, los libros míos están en Amazon, usted puede ir directamente allá. O si usted quiere comprar la moringa, por favor déjeme saber, me envía un texto por Facebook y me da la oportunidad de que yo le envíe la moringa. Lo enviamos a todos los países. En España hemos tenido algunos lugares que están pidiendo para que se le pague ¿cómo se llama? Unos gastos exorbitantes de taxes. Estamos luchando con eso. Estados Unidos lo estamos enviando a todo lugar. Por $4 puede incluir hasta 3 bolsitas de estas. Y entonces esto se lo puedes regalar en Navidad ahora a las personas, porque le estás regalando salud. Gracias a todos. Voy a dejar un poquito la música para yo mirar si puedo ver algún comentario y lo puedo actualizar. Gracias por estar. Te quiero. Te amo. Te amo mucho, 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 mucho. Ahora voy a ver cómo